están? Hoy vamos a hablar sobre el efecto Doppler del sonido. Ok, ahí para que lo subrayen. Y estamos en la página 81 del libro. Bueno, primeramente, ¿qué es el efecto Doppler? Bueno, me gustaría primeramente pasarles un video para que sea un poquito más visual y se pueda entender un poquito más de qué se trata. No sé si les ha pasado alguna vez que están en la calle y de repente viene una ambulancia o una de bomberos, un policía o incluso un carro y oyen el sonido o escuchan el sonido de una forma mientras se va acercando. Cuando llega ustedes lo oyen muy fuerte y cuando se aleja cambia también el sonido. Sí, vamos a ver este ejemplo para que se entienda un poquito más, ¿no? El efecto Doppler, lo que sucede es que sus frecuencias cambian. Cuando el objeto se está acercando, tiene cierta frecuencia. Cuando llega hacia nosotros, tiene otra frecuencia. Y cuando se aleja, tiene otra frecuencia. Ese efecto es a causa de las distancias que manejamos y las velocidades que maneja el sonido también. Por eso se da, ¿no? A eso se le llama efecto Doppler. Y bueno, ahí en el libro tenemos que este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austriaco Christian Andreas Doppler. ¿Okay? Y pues dice que él nota que el tono o frecuencia del silbido de una locomotora se hace más agudo al acercarse y más grave cuando se aleja. ¿Okay? Prácticamente eso es el efecto Doppler, ¿no? Entonces ahí abajo explica un poquito más con ejemplos de qué se trata, etcétera, ¿no? Bueno, también aquí algo importante es que nos dice que hay un aparente cambio de frecuencia de onda que es presentado por una fuente de sonido con respecto a su observador. ¿Ok? Cuando esa misma fuente se encuentra en movimiento. Que es lo que veíamos ahorita, ¿no? Venía una de bomberos, una bombera venía lejos, tenía una frecuencia, se acercó, tenía otra frecuencia, se alejó y tenía otra frecuencia. ¿Ok? Así de sencillo sería. Y de hecho aquí también lo vuelven a explicar con un dibujo en donde está una persona alejada de una ambulancia y vemos cómo aquí se oye con menor frecuencia cuando la persona está alejada y una persona que está más cerca de la ambulancia la va a escuchar con mayor frecuencia de sonido, ¿no? Así de sencillo es el efecto Doppler. Ok, hay varias fórmulas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar hablando del efecto Doppler. Ok, vamos a denominar con la letra F a la fuente, o sea, la fuente sería por ejemplo, en el caso de la ambulancia que emite el ruido, esa es la fuente, ¿okay? Lo que está emitiendo el sonido. El observador sería el que está percibiendo la frecuencia. ¿Okay? Hay una fórmula que tenemos que considerar, que es esta que está aquí, en donde la F es la frecuencia percibida, lo que tú estás percibiendo en frecuencia en ese momento. Luego hay otra F, ¿okay? Que sería nada más, o sea, esta es otra fórmula que tenemos aquí. Esa F sería nada más la frecuencia de la fuente. La ambulancia en ese momento, ¿qué frecuencia tiene? ¿Okay? Pero la pura ambulancia, es un ejemplo, ¿no? La BS es la velocidad del sonido en metros sobre segundos. Por lo regular, y aquí no lo maneja el libro, pero por lo regular, la frecuencia que vamos a manejar para el sonido, ¿ok? O la velocidad del sonido, la BS, déjenme utilizar un plumón un poquito más fuerte. Vamos a borrar este. Ok. La velocidad del sonido que vamos a utilizar va a ser igual a 343 metros sobre segundo. Ok. Ahí para que lo apunten porque no viene especificado ahí, ¿no? Bueno, también otro dato importante es la V, que es la velocidad del receptor. ¿Ok? La V, velocidad del receptor. Pero, bueno, aquí viene un poquito más como general, ¿no? Me gusta más como lo explica más adelante porque aquí sí te da como a detalle, ¿no? Por ejemplo, cuando el observador,
¿ok? Cuando el observador, vamos a marcarlo aquí, está en reposo, o sea, suponiendo que tú estás estático, ¿no? En un lugar. Estabas en un lugar y de repente llega, no sé, una ambulancia, ¿no? Entonces tú estás en reposo, tú estás ahí nada más viendo y pasa una ambulancia, ¿no? Y luego dice, la F o la frecuencia se está acercando con una velocidad, ahí vas a aplicar esta fórmula, ¿ok? Únicamente cuando el receptor está en reposo. O sea, un ejemplo sería, no sé, estás en la escuela y de repente llega una patrulla, ¿ok? Tú estás estático ahí viendo el chisme, por así decirlo. Llega la patrulla y se aleja la patrulla, ¿ok? Tú eres un observador estático, ¿ok? Esa es la fórmula que se utilizaría. Y las letras pues se representan de esta forma. F' es la frecuencia que tú estás percibiendo en ese momento. F es la frecuencia de la patrulla, por ejemplo. La Bs es la velocidad del sonido, que ya dijimos es 343 metros sobre segundo. Y la V es la velocidad del receptor. ¿Ok? Tú es tu velocidad, ¿ok? Del sonido. Bueno, más bien tu velocidad de movimiento, pero como no hay velocidad de movimiento porque tú estás estático, se va a considerar cero. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa si la frecuencia se aleja de ti? Bueno, B es negativo. Y si la frecuencia, y la frecuencia disminuye, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí estaría. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que se entienda un poquito más, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué ocurre si en este caso ahora la fuente y el observador están en movimiento? Suponiendo que tú vas, no sé, en una bicicleta y ahora viene una ambulancia, tú eres el observador y la fuente es la ambulancia, pero tú estás en movimiento también. Tú vas a lo mejor hacia donde está la ambulancia y la ambulancia viene hacia donde tú vas. Entonces hay un movimiento de ambos. En ese caso vas a utilizar esta fórmula que está aquí, ¿no? Donde F' es la frecuencia percibida en Hertz, la F es la frecuencia de la fuente, la Bs es la velocidad del sonido, VO es la velocidad del observador, es tu velocidad en la bicicleta. ¿Okay? Y BF es la velocidad de la fuente, es la velocidad que tiene la ambulancia en ese momento, ¿no? Es un ejemplo eso de la bicicleta, a lo mejor vienes en un carro o en un camión y la fuente, que es una patrulla, una ambulancia, una de bomberos, no sé, viene hacia ti, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando están en movimiento. Bueno, yo creo que este tema va a quedar un poquito más claro ahorita que realicemos estos ejercicios que vienen aquí, que los vamos a ver a continuación. Ok, en el siguiente problema nos dice, una ambulancia viaja al este por una carretera con una velocidad de 33.5 metros sobre segundo. Su sirena emite un sonido con una frecuencia de 400 Hz. La pregunta es, ¿qué frecuencia escucha una persona en un auto que viaja al oeste con una velocidad de 24.6 metros sobre segundo? Bueno, voy a tratar de simularlo más o menos. Tenemos que, bueno, primeramente hay que identificar que está el norte, el sur, el este y el oeste. Ok, entonces, en este caso, la ambulancia va hacia el este, o sea, se está moviendo hacia acá, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay un auto que se está moviendo hacia el oeste, ¿ok? Cuando vienen a cierta distancia, hay una onda que se está emitiendo por parte de la ambulancia, ¿no? Es un sonido, vamos a simularlo como si fueran ondas así de este estilo, ¿ok? Entonces viene ahí la ambulancia, tú lo escuchas de alguna forma, ¿ok? Y conforme se va moviendo hacia acá, esas ondas también se van moviendo y tú lo vas escuchando diferente, ¿sí? De tal manera que llega un momento en el que están iguales, tú lo oyes muy fuerte y luego se aleja y tú lo escuchas ya más lejos, ¿no? Por ejemplo, esa onda ya desaparece, la que está ahí. Esta ya no estaría, ¿ok? Y aquí habría otra onda diferente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El sonido que se está dando, de repente tú lo vas a oír muy lejos, luego muy cerca y luego muy lejos otra vez. Y sus frecuencias van cambiando. Más o menos. Vamos a poner primeramente los datos que tenemos aquí. Ya con el dibujito ahí que vimos hace rato, pues ya más o menos vemos
cómo es la simulación de este problema, ¿no? Bien, en los datos tenemos la velocidad del sonido primeramente. No la especifica en el problema, pero ya vimos que la velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundo. Luego tenemos la velocidad de la fuente, que es el objeto que está emitiendo el sonido. En este caso sería la ambulancia, que sería de 33.5 metros sobre segundo. Luego tenemos la velocidad del objeto, el objeto que está escuchando el sonido, que en este caso sería el automóvil, que sería de 24.6 metros sobre segundo. Y luego tenemos también la frecuencia que está emitiendo la ambulancia, que son de 400 Hz. Pero hay otra frecuencia que es la que nos están preguntando, es la frecuencia que escucha la persona. Esa frecuencia va a ser como F', así se va a decir. F' significa la frecuencia que escucha la persona. ¿Ok? Bueno, esos serían los datos que nos dan. Ahora, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? Tenemos varias fórmulas en el efecto Doppler. Una que dice que se va a utilizar cuando tienes el objeto está estático y otra cuando el objeto está en movimiento. Si nos regresamos a la página 82, esta fórmula que tenemos aquí es cuando el objeto está en reposo. Y en la página 83 hay otra fórmula que es cuando el objeto está en movimiento. Como el objeto está en movimiento, la que vamos a utilizar es la de la página 83. Ok, entonces sería, la fórmula sería F' es igual a la velocidad del objeto, perdón, la velocidad del sonido más menos la velocidad del objeto entre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Y todo esto multiplicado por la frecuencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber cuándo vamos a utilizar más, menos o menos más? ¿Ok? Porque fíjense bien, si tú utilizas el más de aquí, tienes que utilizar el menos de aquí. Si tú utilizas el menos de aquí, tienes que utilizar el más de acá. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a definir? ¿Qué es lo que va a definir qué vas a utilizar? Ok, bueno, todo depende del tipo de movimiento que vas a utilizar. Por ejemplo, si la ambulancia, perdón, si el auto se acerca a la ambulancia, vamos a utilizar el más menos. Si el auto se aleja de la ambulancia, vamos a utilizar el menos más. ¿Ok? Y de hecho vamos a hacer los dos porque nos está pidiendo las frecuencias que escucha la persona. Ok, haciendo el problema entonces nos quedaría de la siguiente forma. Cuando el auto se acerca, vamos a ponerle aquí, se acerca. Ok, vamos a poner entonces lo siguiente. De hecho voy a usar otro color para no confundirlos. Dice F' es igual a la velocidad del sonido, que ya dijimos que son 343 metros sobre segundo. Ok, no los voy a poner porque no me va a alcanzar aquí. Y luego vamos a usar el más porque se acerca. Ok, más 24.6, que es la velocidad del objeto. Ok, 24.6 entre la velocidad del sonido otra vez, que serían 343. Como ya usé el más arriba, ahora voy a usar el menos abajo. Menos la velocidad de la fuente, que sería 33.5. ¿Okay? Si tú haces este cálculo, te va a dar que son 475.1 Hz. ¿Okay? Ese sería entonces en el caso de que se acerca. ¿Okay? Lo único que lo va a definir son los signos. Ahora, ¿qué pasa si se aleja? Vamos a ponerle aquí, se aleja. Disculpa si no pongo sustitución, lo que pasa es que no me va a alcanzar aquí en donde estoy escribiendo, ¿no? Bien, se aleja. ¿Qué pasa cuando se aleja? Bueno, va a ser... Oh, perdón, nos faltó algo muy importante aquí en el anterior. Una disculpa, ¿eh? Aquí en este, voy a borrar este dato. Me fui a directo al resultado. Faltó multiplicarlo por la frecuencia, muy importante.
que serían 400 Hz. ¿Ok? Y ahora sí, al multiplicarlo por los 400 Hz me va a dar 475.1 Hz. ¿Ok? Ese sería entonces el resultado cuando se acerca. Ahora, cuando se aleja, que lo estoy poniendo aquí con rojo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a ser f', va a ser igual a también 343, que de hecho en el libro hay un error porque le ponen 34 y son 343. Pero ahora vamos a usar el negativo, menos, porque se está alejando, menos 24.6 metros sobre segundo sobre la velocidad del sonido otra vez, que son 343, más, porque yo usé el menos arriba, ahora va a ser más la velocidad de la fuente, que serían 33.5, y todo esto por 400 Hz, ¿ok? Quiere decir que la frecuencia que escucha esa persona en ese momento va a ser igual a 338.2 Hz. ¿Okay? Esa sería la frecuencia que va a escuchar. ¿Okay? Entonces, la que está en azul es la frecuencia que escucha cuando se acerca, que son 475.1. O sea que si nos regresamos al dibujito, aquí, cuando la persona, vamos a borrar esto de aquí, cuando la persona viene aquí, por ejemplo, la ambulancia está acá, ¿okay? La persona se está acercando a la ambulancia y la ambulancia a él, hay 475.1 Hz. Una vez que ya pasaron así y la ambulancia se empieza a alejar y el carro también se empieza a alejar, la frecuencia disminuye a 338.2 Hz. Es el sonido que él está escuchando. Muy bien, bueno, ese sería el problema número 1. Muy bien, vamos con el problema número 2, es el último que voy a explicar, porque es diferente al 1 y al 3, ¿no? Nada más por eso, porque en realidad todos son muy similares, ¿no? Bueno, este problema habla de que un tren pasa frente a la estación con una velocidad de 400 metros sobre segundo. El silbato del tren tiene frecuencia de 320 Hz. Y nos pregunta, qué cambio en la frecuencia siente una persona parada en la estación cuando pasa el tren? Ok, entonces vamos a ver ahí un pequeño dibujo, ahí que les hice, disculpen mis dibujos todos raros, ¿no? Bueno, resulta que viene el tren aquí, ok, viene este tren, y aquí viene el tren, ¿no? En esta parte, viene por acá, así, tras, y va a pasar, y aquí hay una persona en la estación. Vamos a dibujar ahí a una persona, vamos a ponerle una persona naranja. Resulta que hay una persona aquí que está parada. Disculpen mis dibujos todos feos, pero se entiende, ¿no? Ok, ya está una persona ahí parada y viene el tren. Ok, entonces este tren va a pasar por aquí y va a emitir una onda sobre esa persona y luego ya se va a alejar, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el incremento? Me pregunta. ¿Cuál es cuál es el cambio de frecuencia? Recordemos que cambio representa incremento o decremento, dependiendo, ¿no? Pero es un cambio, es una resta. Ok, entonces, ¿cuál es el cambio en la frecuencia que siente esa persona parada en la estación? Bueno, vamos a resolver ese problema. Teniendo los datos que nos dan aquí, vamos a poner lo siguiente. Datos. Bien, los datos que me están dando son los siguientes. Primeramente tenemos pues la velocidad del sonido, que ya la sabemos, que es de 343, que ese no nos lo dan, pero ya debemos contemplarlo como que es así, ¿no? Ok, luego tenemos otro dato que sí nos están dando, que es la velocidad, en este caso del tren cuando pasa en la estación. Lo voy a llamar velocidad, que es de 40, vamos a llamarlo nada más v, ¿ok? Es la pura velocidad, que serían 40 metros sobre segundo. Y luego tenemos también la velocidad del objeto, que es la persona. ¿Okay? Le podemos llamar VF también a la parte de aquí. VF porque es la fuente, es el tren, ¿no? Normalmente yo se los había explicado como que la F es la fuente, es el que está emitiendo el sonido. Ahora el objeto pues es la persona que está parada en la estación, por eso le voy a llamar VO.
Y dice que pues el objeto está detenido. Si está detenido, ¿qué velocidad tiene? Pues 0, ¿verdad? 0 metros sobre segundo. Aquí también es metros sobre segundo y aquí también es metros sobre segundo. Y dice que hay una frecuencia de 320 Hz. ¿Ok? Y me dice, ¿qué cambio en la frecuencia siente una persona? Al hablar de cambio estamos hablando de cuando el tren se va acercando y cuando el tren se va alejando. O sea que si lo vemos en el dibujito que tenemos aquí, es, por ejemplo, aquí, ¿qué frecuencia escuchó? Y aquí, ¿qué frecuencia escuchó? ¿Ok? Son dos frecuencias totalmente diferentes. ¿Ok? Una es cuando el tren venía aquí y otra es cuando el tren venía acá. Entonces vamos a tener que sacar la frecuencia que tiene cuando el tren está ahí. Vamos a tener que sacar la frecuencia cuando el tren se aleja y vamos a restarlas. Y entonces eso será el total de la frecuencia que esa persona escuchó. ¿Ok? Entonces me voy a regresar aquí al problema y tenemos lo siguiente. En fórmulas vamos a utilizar la misma fórmula que ya conocemos, la que nos dice lo siguiente, la que es cuando se acerca o se aleja, ¿no? Y aparte también vamos a utilizar la fórmula de cuando está estático. ¿Ok? Entonces, de hecho es la fórmula cuando está estático, pero es cuando se acerca y se aleja. Cuando se acerca y se aleja hablamos de los signos, ¿no? Para eso hay una fórmula que tenemos en la página 82, si no me equivoco. Sí, 82. Aquí está. Es cuando está en reposo, ¿no? Esa fórmula es la que vamos a utilizar porque la persona está en reposo, o sea, está detenida, ¿no? Entonces sería la frecuencia prima, ¿ok? Que es la que percibe, es igual a la frecuencia por la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente o velocidad, ¿no? Y para encontrar el cambio va a ser delta F, que es el incremento, es igual a la frecuencia de cuando se acerca menos la frecuencia de cuando se aleja. Esa también apúntenla, ¿no? Es una diferencia nada más. Vamos a sacar la frecuencia de cuando se acercó y le vamos a restar la frecuencia de cuando se alejó. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí el cálculo de cuando se acerca. ¿Ok? Lo voy a poner aquí, se acerca. Se acerca. Disculpen ahí mis letras, pero está difícil escribir aquí, ¿no? Ok, entonces cuando se acerca es F' es igual a la frecuencia que vale 320 Hz, me la da el problema esa, 320 Hz, que multiplica a, en este caso, ok, la velocidad del sonido, que son 343 metros sobre segundos, entre la resta de la velocidad del sonido, que serían también 343 metros sobre segundos, menos la velocidad de la fuente, que serían 40. Si se preguntan por qué no estamos utilizando la velocidad del objeto, perdón, del objeto, es porque vale 0, ¿no? O sea, no tiene caso ponerla, ¿no? Bueno, al hacer este cálculo me queda que la frecuencia va a ser igual a 362.24 Hz. ¿Ok? Eso sería de cuando se acerca. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se aleja? Vamos a usar el verde. Cuando se aleja, vamos a ponerle aquí, se aleja, es F' es igual a, en este caso, serían igual 320, que es la velocidad de el sonido, de la frecuencia, perdón, que multiplica a la velocidad del sonido, que serían 343 entre la velocidad del sonido, que serían 343, pero ojo aquí, se está alejando. Entonces, en vez de usar el negativo, voy a usar el positivo. Así como en el ejercicio anterior, en el problema anterior, ¿se acuerdan que eran diferentes signos? Aquí también. Si se aleja, es positivo el de abajo. Muy importante eso para que no se les olvide. Más 40 en este caso, ¿no? Ok,
Ok, entonces al resolver este dato me queda que la f', que es cuando se aleja, es de 286.57 Hz. Ok, ese sería entonces el resultado. Ahí está. Ahora, esos dos datos de qué me van a servir, los voy a tener que restar según la fórmula que tenemos ahí de la delta F, ¿no? Vamos a hacer ese dato y vamos a usar este de aquí. Ahora, la delta F va a ser igual a la resta de la F cuando se aleja. Déjenme usar otro color para no confundirlos. Vamos a usar el amarillo. Ok, entonces la delta F va a ser igual a cuando se aleja la frecuencia, que serían, perdón, cuando se acerca, que serían 362.24, menos cuando se aleja, que serían 286.57, lo que nos da un total de que la frecuencia percibida de cambio es de 75.66 Hz, ¿ok? Eso que está ahí sería entonces la frecuencia de cambio. La frecuencia de cambio es lo que hubo en diferencia de lo que cuando está cerca y cuando se aleja la fuente. ¿Ok? Si hay dudas o algo, vuelvan a ver el video detenidamente para que le entiendan un poquito más, o pueden escribirme por Google Hangouts también, más directo, ¿no? Ahí los puedo atender más rápido también. Bueno chicos, entonces chicos y chicas, nos vemos en la siguiente clase.